En el mundo de los objetivos hay dos extremos. Por un lado están los objetivos súper concretos que terminan siendo una tarea y al otro lado están los objetivos abstractos que pueden ser una simple fantasía. En este episodio hablaremos de cómo encontrar un balance entre los dos. Hola, somos Majo Y Alex, y este es nuestro podcast Conversaciones con Visión Próspera. un espacio para explorar diferentes formas de pensar acerca del dinero y las inversiones Y tener conversaciones honestas de cómo tomar mejores decisiones financieras. Buenísimo. Entonces, antes de entrar al episodio, conversamos al final de nuestro último episodio un poco más de la razón por la cual estamos haciendo esta exploración en los temas de cómo fijar objetivos, qué es un buen objetivo. Vamos a hablar de temas de motivación, de hábitos, etcétera, etcétera. Y solo vale recalcar aquí un segundo por qué estamos haciendo esto en un contexto de un podcast sobre finanzas personales y mejores decisiones. Entonces, solo para complementar lo que se habló la última vez, fijar metas es esencial para cualquier planificación financiera. Si no tienes unas metas adecuadas, buenas, adecuadas para ti, no va a tener mucho impacto cualquier cosa que hagas a nivel financiero. No importa cuánto ahorres, cuánto no ahorres, cuánto inviertas, cuánto no inviertas. Si no tienes buenos objetivos, no vas a llegar muy lejos. Entonces, por eso estamos dedicando eh, tantos episodios y tanto contenido a hablar acerca de cómo fijar objetivos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. La última vez, o hace algunos episodios, conversamos acerca de los objetivos positivos y negativos. Hablábamos que los objetivos positivos tienen varias ventajas y que en general nos ayudan a posicionarnos mejor. Sin embargo, hay casos puntuales donde los objetivos negativos también cumplen un rol. En este caso, vamos a hablar acerca de los objetivos abstractos versus concretos, las diferencias entre estos dos tipos de objetivos y, de nuevo, analizar cuál es más eficiente o mejor para nosotros y en cuáles casos funciona mejor. Entonces, debemos tener en cuenta que aun si los objetivos son positivos, que es lo que deberíamos buscar en general, aún así pueden ser objetivos concretos o abstractos y no tienen el mismo efecto. Entonces, en general, los objetivos abstractos son un poco más efectivos. ¿Por qué? Porque nos permiten conectar con un sentido más amplio de lo que buscamos lograr. Para darles un ejemplo, un objetivo abstracto podría ser tener una jubilación plena. Ok, es un poco abstracto, no tiene un sentido muy definido a primera vista, pero sí se diferencia del objetivo, por ejemplo, de tener un monto ahorrado en la jubilación, tener $100,000 ahorrado, tener 1 millón, el monto que tú quieras, pero tener un monto de dinero ahorrado para tu jubilación. Eso es un objetivo muy concreto, es un número, o lo cumples o no lo cumples, versus una jubilación plena que sería algo tal vez mucho más abstracto. ¿Ok? Entonces esa es como la primera eh, diferencia, es que tienen un sentido mucho más amplio. También pueden ser realizados de varias maneras. Y eso a su vez nos permite tener una conexión con el objetivo mucho más duradera. Es decir, tenemos más motivación para cumplir nuestro objetivo. Entonces, volviendo a estas dos formulaciones de los objetivos, podríamos decir que el objetivo concreto de cumplir este monto se realiza únicamente ahorrando e invirtiendo. O sea, no puedes llegar de otra forma a este objetivo que no sea ahorrar e invertir. Versus el objetivo de tener una jubilación plena. ¿Cómo vamos a cumplir esto?
Puede ser ahorrando e invirtiendo, sí, pero también teniendo, por ejemplo, una vida postlaboral activa, llegar a la jubilación con buena salud. Todas estas otras cosas también pueden sumar al objetivo de tener una jubilación plena. Otras dimensiones que no se cumplen únicamente con dinero. Alex, ahí Y diría que una manera muy fácil de diferenciarlos es que los objetivos abstractos son casi como los sueños, como que, ay, yo quiero tener una vida feliz o quiero tener una jubilación, como tú dices, una jubilación plena, quiero vivir una vida de riqueza, mientras que los objetivos concretos casi que es como pensar en los SMART goals, o sea, que sean específicos, medibles, que tengan una temporalidad y es casi como que ya sabes todos los pasos que necesitas hacer para llegar. O sea, si yo digo un objetivo concreto es ahorrar $100,000 para comprarme una casa, un apartamento, un estudio, sé que es como muy, y además lo quiero hacer en 5 años, es como que tengo 5 años para ahorrar y sé que tengo que poner, no sé, tanto mensual para llegar a esta meta que es súper específica. Y es como que uno se encasilla en que esta es la manera y estos son los pasos que llego allá y no hay más. Es un poco la diferencia que yo veo. sí, exactamente. Eso es, creo, una buena forma de resumirlo. Y solo para terminar la idea, entonces, un riesgo que hay con los objetivos concretos también, a diferencia de los abstractos, es que pueden llegar a ser vistos ya como tareas. Em, que es un poco, no lo que aludías, pero creo que podríamos extender un poco ese ejemplo para llegar a eso, ¿no? Entonces, si tu objetivo es ahorrar tal monto, tienes que ahorrar eh, un mínimo mensual, ¿ok? Cada vez es lo mismo y es fácil empezar a ver este tipo de metas como tareas. Entonces, tengo que ahorrar tanto, tengo que pagar mi tarjeta de crédito o algo no financiero, ya tengo que limpiar mi casa. Es solo una tarea que hago y ya no me genera una motivación y una conexión con algo más amplio. Se vuelve también Simplemente, como una imposición, como tengo que hacerlo. exactamente, exactamente. Entonces, ese es el riesgo de los objetivos concretos, a diferencia de los abstractos, que su ventaja es que al ser abstractos, eh, tienen un sentido más amplio, hay muchas formas de realizarlos y de cierta forma tienen un vínculo con una motivación más alta. Pero eso no quiere decir que todo sea color de rosas con los objetivos abstractos, también tienen sus desventajas, que es lo que veíamos igual con los objetivos positivos y negativos. Y el principal riesgo con los objetivos abstractos es que si no vemos un camino claro a la acción, si no vemos cómo de alguna forma llegar a cumplir esta meta, es fácil caer en fantasía, ¿no es cierto? En generarse ideas que estás uno soñando y no llega a hacer nada. Entonces el ejemplo claro es ganarse la lotería. Uno piensa, ¿qué haría con ese dinero? Piensa, pagaría las deudas, se compraría todas estas casas, iría de viaje, harías toda esta película en tu cabeza, pero realmente no estás dando ningún paso para cumplir ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? Estás solo fantaseando en tu cabeza. Entonces ese es el riesgo, si el objetivo se vuelve tan abstracto que no ves un camino para cómo cumplirlo, no te queda de otra que soñar. No sé, Majo, si tú tienes algún encuentro con una de estas experiencias. Sí, o sea, es interesante y creo que aquí vamos a tocar un tema que a veces es medio como especial en el mundo de como del bienestar y de estar mejor y de los propósitos personales y de crecer, que es el tema de la manifestación, ¿verdad? Hay toda una corriente que dice que tenemos que visualizar y manifestar y pensar como en esto, en como cómo sería mi vida si fuera rica, millonaria, o sea, lo que yo más sueño. Y yo creo que por muchos años le huí a eso porque me parecía súper como, o sea, me parece un poco ridículo, dependiendo de la manera que se vea, porque uno puede caer justo en ese tema de fantasía,
de pensar que es hacer un vision board que se ve bonito, en donde me estoy imaginando viajando, cómo sería si tuviera mi jet privado, viajando por el mundo, casas, no sé, me imagino, casas en Grecia, acá en Ecuador, o sea, uno puede caer muy fácilmente en eso y solo ponerlo de que creer que si me lo imagino y si lo visualizo, eh, va a pasar. Y le estoy poniendo energía positiva y el universo me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, siempre como que lo ignoré y decía como que es un poco ridículo pensar que eso va a funcionar. Sin embargo, soy una creyente de la manifestación, pero en otro sentido. Y creo que esto sale porque hace unos años, en un trabajo en donde estuve, tenían un programa como para la empresa y para nosotros como individuos que participábamos todos durante todo el año que lo había implementado un coach, que tenía que ver mucho con manifestación. Y que veíamos videos juntos casi todas las semanas hablando de diferentes temas de manifestación, pero ahí creo que ahí es en donde se empieza a encontrar un poco el balance entre estas dos cosas, porque la manera como lo veía, digamos que este programa que veíamos es que sí tienes que soñar, sí es importante como visualizar y decir, me voy a poner este objetivo grande, que es un poquito más grande de lo que yo puedo, porque cuando tenemos, como decía antes, cuando tenemos un objetivo concreto, yo ya tengo las respuestas. Yo ya sé que para ahorrar $100,000 tengo que poner mínimo, no sé, me voy a inventar $2,000 en mi cuenta de ahorros mensual o $500 por X tiempo y voy a llegar a ese monto final que quiero en la cantidad de meses que me tome. En cambio, este programa decía, si sueñas un poquito más grande y te pones metas que no sabes cuáles son los pasos para cumplir, te da el espacio y te pones a pensarlas constantemente, porque ellos sí decían, debes estar todos los días como pensando cuál es mi meta y mi meta es, no sé, eh, por ejemplo, en mi caso, hace unos años mi meta era lanzarme independiente y tener un horario que me permita flexibilidad y no sé qué. Y yo sí me he puesto a pensar eso constantemente, o sea, en los últimos años. Esa es la vida que quiero llevar, esa es la vida que quiero llevar, esa es mi meta y un poco tenerla abierta sin caer en que si ya lo pienso, simplemente llegará y el universo me lo dará. Se convierte, o sea, si uno lo hace bien, se convierte en si yo lo pienso constantemente y tengo una meta súper clara, voy a empezar a identificar los pasos y las oportunidades que se me presentan para vivirla o voy a tomar decisiones que me van a llevar a eso. Entonces, si yo ya sé que mi meta es tener un horario flexible, entonces empecé, ok, tal vez necesito trabajar remoto, o sea, buscar esas soluciones que no es que yo ya las tenga definidas cuando me puse la meta, sino empezar a ver qué diferentes hay opciones para llegar allá. Primero fue un trabajo remoto, luego fue, ok, un trabajo remoto que no me tenga atadas ciertos horarios, porque hay trabajos remotos en donde igual tienes que cumplir un horario. Luego se convirtió en, voy a ser independiente, porque entonces ahí yo manejo mi tiempo como yo quiera y ahí se ha convertido en ok, tengo que también ver cómo voy a manejar mis clientes, porque yo muy fácilmente me puedo atar a lo que me requieran mis clientes siendo yo mi propia jefa. Entonces, ese ha sido como mi encuentro con estos temas Sí, entre son lo súper buenos ejemplos. Sí, a llegar como que a un poquito de balance entre tener algo muy abstracto que se convierta en un ujú. simplemente si lo pienso va a pasar y me quedo ahí en el sueño, a cómo lo convierto en los pasos y cómo llego en realidad a esa meta. No sé a ti cómo te haya ido, no sé qué pienses de esos temas también. No, creo que ahí exhibes exactamente las características que mencionábamos, ¿no? Entonces, al ser abstracto, se puede cumplir de todas las maneras que mencionabas. El trabajo remoto, no tener el horario, ok. Todas esas son formas de llegar a esta como independencia de tiempo, que es lo que mencionabas, o sea, esa libertad de tu tiempo. Y con lo esta idea de la manifestación, o sea, yo creo que le estás dando en el clavo cuando dices que es um, proyectarse con algo que es un poco más amplio, es donde te da ese espacio para crecer, evolucionar y también ahí sí llegar a un destino un poco mayor a lo que tú tenías en mente. En mi caso, creo que fue cambiarme de industria. O sea, yo por muchos años estuve trabajando en educación y turismo y no
no tenía claro cómo cambiarme de industria. O sea, quería trabajar en finanzas, que ahora por suerte lo estoy haciendo. Eh, pero sí tenía que plantearme esto así de manera abstracta, sin saber exactamente cómo lo iba a hacer, para después poder llegar ahí, ¿no? Entonces eso para mí fue algo súper grande, el poder cambiarme de, sí, de industria. Pero para volver al tema de la fantasía, claro, yo era joven, tenía deudas, no estaba contento con mi trabajo. Y definitivamente también caí en la fantasía, ¿no? Entonces, hay veces que soñaba en la lotería o en irme de viaje, y que eso resuelva todos mis problemas, ¿no? Entonces, tenía estas ideas así de como, irme por aquí, irme por allá, y que ese iba a ser la solución. Pero claro, no estaba dando ningún paso hacia ninguno de mis objetivos, y era como Claro. una muletilla a ratos. Creo que eso es chistoso porque, claro, uno quisiera que la vida fuera más fácil. La vida es más fácil para algunas personas, más difícil para otras, pero no es en realidad como que nada es regalado en la vida. Pero yo creo que hay momentos, y me ha pasado a mí, en donde digo, ay, Dios mío, si tan solo me ganara como que el mejor trabajo, me casara con un millonario, o sea, me solucionaría como la vida y no tendría que estar poniendo todo el trabajo que tengo que poner para lograr la vida que quiero, ¿no? Entonces, creo que todos en algún momento u otro tenemos ese momento que uno sí dice como que, ay, qué lindo sería que me cayera del cielo así tan solucionado, pero pues no, no es lo común, ¿no? Buenazo. Creo que también una parte final que se presta a esta discusión es cómo balancear los objetivos abstractos y concretos. Algo que siempre mencionamos es que no queremos darle recetas eh, listas, que siempre queremos para nuestra audiencia que ustedes piensen en qué es lo que a ustedes les conviene, cuál es la mejor estrategia para ustedes, y que con esta información tomen las mejores decisiones, ¿no? Entonces, no es que solo van a tener objetivos positivos, no es que solo van a tener objetivos abstractos, necesitamos un balance de las cosas. Y una pregunta natural es cómo balancear estos dos objetivos, ¿no? Entonces, algo simple que nos puede ayudar a ir de lo concreto a lo abstracto es este ejercicio de los 5 porqués. En inglés es los 5 whys. 5, te haces básicamente la pregunta por qué repetidamente. Y si tú empiezas con un objetivo muy concreto, te va a llevar a un nivel de abstracción más grande. Les recomendamos esto principalmente porque creo que tener objetivos concretos es más fácil. O sea, uno se pone cosas muy puntuales. Y si ya tienes la capacidad de generar estos objetivos abstractos, entonces eh, tal vez tienes solo que explorarlos un poco más y ver cómo los vas a ir realizando para anclarlos a algo más eh, accionable. Pero si es que estás en el campo de los objetivos concretos, cómo llegas a un nivel de abstracción mayor, puedes usar esta herramienta de los 5 porqués. Entonces, solo por darles un ejemplo, digamos que tengo el objetivo de caminar 10,000 pasos al día. Ok, ¿por qué haría eso, no? Entonces, ¿por qué quiero hacer eso? Digo, obviamente para ejercitarme. Ok, pero ¿por qué? Ok, para tener mejor salud. Ok, ¿para qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Bueno, para poder vivir una vida plena. Ok, pero ¿por qué o para qué? Quiero tener una vida plena, una mejor salud, y me ejercito para compartir con mis seres queridos, por ejemplo. Ok, entonces ahí yo llego a este punto donde mi objetivo abstracto es compartir con gente, y una de las formas que hago eso es con mejor salud, y una cosa muy concreta que hago para eso es estos 10,000 pasos, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí ya fui de algo muy concreto que a veces no veo el sentido de por qué lo hago, no me motiva,
es casi una tarea, siempre estoy viendo mi reloj a ver si es que lo cumplí o no, a algo que me conecta con algo mucho más poderoso, un sentido mayor, que es estar con gente, ¿no? Entonces, eso es una pequeña recomendación que les hacemos. Esto de nuevo está, aprovecho este espacio, esto está en nuestro artículo. Síganos en nuestro newsletter gratuito y si les gusta este video, déjenos un like, un comentario, un review en el podcast y suscríbanse. En los artículos verán este tipo de detalles y ejemplos más concretos. Majo, no sé si tú tienes alguna otra eh, reflexión acerca de este ejercicio. Se me ocurrió una justo mientras que hablabas que estos 5 porqués son excelente manera de llegar de un objetivo concreto a un objetivo abstracto. Y yo casi que hago un ejercicio similar, pero al revés, porque yo generalmente empiezo todo el tiempo con objetivos muy abstractos y hago un objetivo de cómo voy a llegar a esto, como de bajarlo a objetivos concretos, porque es importante, porque si no, uno se queda en el, estoy pensando qué maravilla, algún día seré millonaria y no sé cómo llegar. Y de hecho preguntar, ok, ¿cómo voy, qué maneras hay de hacer eso? Y haces un brainstorm de como 1000 ideas de cómo puedo llegar a eso. Luego dices, ok, pero ¿cómo hago cada una de esas? Y luego, ¿cómo hago eso? Y llegas a un objetivo de, ok, si me imagino con mi ejemplo específico, quiero ser freelancer y tener mi propio tiempo, que antes parecía imposible, luego fue, ok, ¿qué tengo que para hacer eso? Necesito ciertas habilidades que me permitan vivir. Una de esas era en mi caso escritura, copywriting, que es lo que hago principalmente con mis clientes. Y era, ok, ¿qué necesito para hacer copywriting? Necesito como tener conocimientos básicos, ok, ¿qué cursos tengo que tener o qué libros tengo que leer? Y ahí me iba planteando, ok, tengo que hacer todas estas cosas para poder llegar a esta meta final. Un poco así, entonces es interesante ver qué se puede hacer para ambos lados. Tal vez no con la palabra por qué, pero preguntando qué. Eso es lo que tengo para ustedes, para Buenísimo, parte de lo que ya compartió todo Alex. buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que lo podemos dejar ahí. Entonces, no se olviden de seguirnos en redes, déjenos comentarios, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué reflexión tienes ya habiendo conversado acerca de estos conceptos, objetivos positivos, negativos, concretos y abstractos? ¿Ves que algo en tu vida ya va cambiando? ¿Piensas diferente de alguna meta que tenías antes? Eh, ¿Sabes qué? O sea, es interesante porque por medio de estas conversaciones como me doy cuenta de las estructuras que ya tengo, que he usado, pero que tal vez nunca las había pensado tanto como estructuras. O sea, ahorita cuando hablabas de los 5 porqués y que me di cuenta, fue como que, wow, yo lo uso al revés. Eh, no, o sea, no lo he implementado, pero creo que es una manera que me va a ayudar en estos días mientras que hago los propósitos para el 2024 a pensar de otra manera todas las metas que tengo y los siguientes pasos que quiero dar en la vida y poder hacerlo con un sistema como que más claro, en vez de estar ahí sentada por horas pensando qué voy a hacer, cómo hacerlo, y ya es como que, si llego y empiezo por abajo, puedo usar los porqués, y si empiezo por arriba, puedo preguntar cómo lo hago y tal vez llegue a una respuesta más rápido. Eh, y bueno, también sí he pensado mucho en el tema de como objetivos negativos, positivos, como decía en el episodio anterior, me gustan más los positivos, tiendo a usarlos, de vez en cuando uso los negativos, porque en realidad como que siento que me dan una energía muy pesada de tengo que hacerlo, se vuelve muy tarea, entonces creo que con más intención este año voy a estar preparando eh, objetivos positivos y definitivamente como usando los negativos solo en momentos específicos donde sé que me sirven. No sé Sí, tú qué sí, has pensado. definitivamente. O sea, yo creo que para mí, y tal vez ese es el sesgo en el artículo, pero creo que ese nivel de abstracción sí es importante, ¿no? Porque yo tiendo a tener ya mucha facilidad con las cosas muy concretas. Pues ya, ok, tengo los pasos, me dedico así bastante y estoy haciendo las cosas en el día a día. eh, ok, pero
¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido final de las cosas? Creo que eso es como algo súper poderoso. Y ahí te das cuenta que realmente, eso creo que lo mencionamos igual en otro episodio, pero ahí te das cuenta que si bien estamos hablando de dinero, el dinero no lo es todo. Y eso creo que es importante. Entonces, para tener este bienestar financiero del que hablamos, sí, necesitamos tener un mínimo de dinero. Para hacerlo hay que invertir y eso no es necesariamente fácil, pero siempre es para un sentido más amplio, ¿no? Entonces, eso creo que para mí es lo más importante que estoy viendo en todas las cosas. Es como que, ok, es el dinero en función de algo más, ok. ¿Qué es ese algo más? Ayudarte a pensar en eso y definirlo. Es algo que ahora yo estoy así, claro, pensando mucho más, pensando en qué quiero eh, a nivel de mi salud, de mis relaciones con otras personas, mi familia. Eso es algo que ahora me ocupa mucho tiempo en mi mente. Es como que, ok, ese realmente es mi objetivo. Pero el dinero no es lo principal, ¿no? Entonces, no por ser cursi ni nada, pero claro, o sea, de darse cuenta de eso y empezarlo a pensar diferente, creo que es para mí de lo más útil que esto, escribir todos estos posts y hacer estos videos. Creo que es lo que yo más me quedo, es esta idea de como que, ok, hay algo más amplio que está ahí, ¿no? Entonces, sí. Interesante. Yo creo que ahora que mencionas eso, para mí las metas financieras siempre han sido súper concretas, como que tengo que ahorrar tanto para viajes, para jubilación, para lo que sea. Y creo que este año también es hora de plantearme un poco metas un poco más abstractas en el lado de finanzas, que no lo he hecho antes. Tal vez por miedo, tal vez porque el tema de finanzas, y justo por eso abrimos este espacio, siempre da miedo porque uno no tiene tanto conocimiento, digamos que viniendo de Latinoamérica, como hablábamos antes, mucho del contenido que hay está basado en otros países, en otras realidades, y Ujú. más bien creo que desde que empezamos este espacio me he sentido un poco más cómoda como para poder plantearme metas. Oye, pero ahí lo que mencionas es clave, porque hay dos objetivos financieros que puedes tener ahí, yo creo. O sea, algo concreto y de Ujú. corto plazo, como voy a ahorrar hasta para pagar algo de educación, pagar un carro. Ok, no es que sean montos triviales, pero son montos pequeños comparados a, ok, voy a ahorrar por 30 años para una jubilación. Hasta un pago, primer pago de una casa, ok, todas estas cosas son metas a corto plazo que sí puedes ir generando ahorros y todo y llegar. Pero algo ya tan amplio, tan alejado del presente como jubilación o voy a ahorrar para pagar la educación de mis hijos en 20 años. Ujú. Ok, esas cosas ya se empiezan a volver abstractas y ahí ya no tenemos tanto unas anclas en los pasos, Sí. en por qué lo hacemos, en cómo estructurar eso. Y creo que ahí es donde estos conceptos nos ayudan, ¿no? Porque sí, claro, todos quieren más dinero, nadie es que dice, Sí. sí, no quiero un aumento en el sueldo, cosas así, pero ¿qué vas a hacer con eso a 30 años? Creo que es ya una pregunta un poco diferente. Ujú. Bueno, Con creo eso nos da. que sí, creo que ahí lo dejamos y nos vemos en el siguiente episodio para hablar de motivación. Chévere, nos Nos vemos. vemos ahí. Chao, chao.